Hablemos de Ópera, amigas de Hablemos de Ópera, bienvenidos y bienvenidas a esta, nuestra segunda transmisión en vivo de Hablemos de Ópera en casa. Como todos sabemos, obligados por estas circunstancias complejas y adversas, todos tenemos la necesidad de guardar una sana distancia y de recluirnos al menos durante estos momentos lo más que podamos en nuestras casas. Pero eso no es un impedimento para que Hablemos de Ópera siga con su esfuerzo de acercar la ópera a todos nosotros, a todos ustedes. Quiero agradecerles muy sinceramente la manera sorprendente en la que hace un par de días nos siguieron, entre la audiencia que tuvimos aquí en Hablemos de Ópera y en las otras plataformas que se sumaron. Llegamos a más de 30,000 seguidores, a más de 30,000 personas que nos vieron, y eso lo agradecemos muchísimo. El día de hoy estamos muy contentos también, estoy muy contento porque hay una serie todavía más grande de instituciones, de teatros que se suman a este esfuerzo, todos de primerísimo nivel. Estoy agradecido, estoy contento, estoy sumamente estimulado por esta oportunidad. Nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Bellas Artes encabeza esta lista, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia. Un saludo cariñoso, fraternal a todos nuestros hermanos colombianos que, como todos los miembros de nuestra especie en este momento, estamos más cerca que nunca, aunque paradójicamente tengamos que guardar una sana distancia. Agradecemos también el que se sumen a esta transmisión el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Pro Ópera AC y el Festival de Santa Lucía en Monterrey. Todos, a través de sus páginas de Facebook, están compartiendo esta transmisión, y los invitamos a ustedes también a que hagan lo propio desde sus propias computadoras o desde sus propios dispositivos, que compartan esta transmisión y nos ayuden a llegar a toda la gente que sea posible para que hagamos más llevadero este domingo por la tarde. Hablemos de Ópera es un esfuerzo de divulgación, de educación operística, y en estos momentos, como decíamos, obligados por las circunstancias, hemos decidido transitar por dos vertientes. Una de ellas es esta: nuestros posts en vivo a través de Facebook, abiertos a toda la comunidad como un gesto de solidaridad, de apoyo, para estar, insisto, cerca, para dejar que la ópera, este fenómeno poderosísimo, conmovedor, generador como pocos de empatía, nos ayude a estar juntos en una circunstancia tan adversa. Y también Hablemos de Ópera tiene que continuar como se pueda con sus esfuerzos naturales, es decir, con sus cursos, con sus conferencias. Por lo tanto, esta semana que viene arrancaremos nuestro primer curso en línea, Shostakovich y Lady Macbeth Temsensk. Al término de nuestra transmisión del día de hoy podrán ver en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, Facebook, Hablemos de Ópera, Twitter, @gkleinburg, la información correspondiente para que puedan inscribirse. Son costos muy reducidos, y al estar todos en casa pueden ver la computadora, el iPad, todos juntos, y seguir una historia fascinante que es la de Dmitri Shostakovich, su relación con el poder y su obra maestra operística, Lady Macbeth Temsensk. Y hoy nos ocupa nuestro amigo que está aquí en primera fila, Wolfgang Amadeus. Amadeus, habría que ver si eso es cierto cuando hablemos de mitos y verdades. Amadeus Mozart. Esta charla se llama Mozart, mitos y verdades. Todo el mundo habla de Mozart, todo el mundo sabe quién es Mozart, todos creemos saber quién es Mozart, todos creemos que lo entendemos muy bien, todos pensamos o decimos que hemos escuchado toda su música, pero a veces pasa un poco, es mi opinión, como por ejemplo con el Quijote. ¿De verdad todo el mundo ha leído el Quijote? ¿De verdad todo el mundo conoce la vida y la obra de Miguel de Cervantes? Yo tengo mis dudas. Hay una aseveración que me gustaría hacer de entrada y que he hecho siempre. El hecho más importante relacionado con la vida de Mozart después de su existencia es la película Amadeus de Peter Shaffer. Le guste o no le guste, a quien le guste o no le guste, eso es así. Nada ha contribuido de tal modo a colocar a Mozart en, como dirían los mercadólogos, el top of the mind de la música clásica como esa película. Y esa película, que se basa también en una obra de teatro, Amadeus, de un importante dramaturgo británico,
es también, bueno, la obra de teatro es de Peter Shaffer, la película es de Milos Forman, hay que aclarar. Esta obra genera muchas dudas, genera aparentes certezas, genera muchos mitos y nos termina presentando un personaje que a veces sí tiene que ver con lo que sabemos fue Mozart y a veces un poco menos. Así es que yo aquí en mi iPad escribí algunas ideas de mitos y verdades en relación con la vida de Mozart y vamos a ver si de verdad es cierto. ¿De verdad Mozart fue tal niño prodigio? ¿Es cierto? ¿O realmente era su papá el que escribía sus obras? Esta duda aparece desde el inicio de la carrera de Mozart. Muchísima gente, en particular la gente que lo envidiaba, los compositores que no podían aceptar que un niño de 6, 7, 10, 12 años pudiera escribir tanto mejor que ellos, contribuyeron a alimentar esta leyenda. Es una leyenda, es un mito. Mozart sí escribía sus obras. Desde los 5 años que empieza a pergeñar en un papel pautado, minuetos, y que a los 7, 8 años dice haber escrito un concierto para clavecín y orquesta, cosa que termina siendo cierta. Cuando a los 9 años escribe su primera ópera, Die Schuldigkeit des ersten Gebots, el deber del primer mandamiento, mucha gente que dice que no es cierto. Tan es así que cuando el arzobispo de Salzburgo, Jerónimo Colloredo, le comisiona la primera parte de esta suerte de oratorio escénico llamado El deber del primer mandamiento en Salzburgo, hay dudas. Todo el mundo en su propia ciudad duda que Mozart haya escrito y que puede escribir esa música. Por lo tanto, ¿saben lo que hacen? En el Palacio Arzobispal, en la llamada Residence, hoy Domquartier de Salzburgo, llevan al niño Mozart, lo encierran en un cuarto, le dan su bic, su plumita, le dan un pedazo de papel, le dan el fragmento de texto que tiene que musicalizar y le dicen, a ver si como roncas duermes, amiguito. Tienes 4 horas, 5 horas para musicalizar esto. Lo encierran, lo cierran bajo llave y al término de ese lapso abren la puerta y el niño tiene que entregar lo que ha compuesto. No lo hace todo el tiempo, pero sí lo hacen en un principio para demostrar que sea o no él el que lo escribe. Que no sea su padre, Leopold, que era un gran compositor, ¿no? Un sólido compositor y un buen maestro de música. Y por supuesto, comprueban que la obra la está escribiendo él. También se dice que la talentosa era su hermana, que él no era tan talentoso, pero que su condición femenina la llevó a no poder destacar como debía. Aquí de nuevo, defender uno u otro lado de esta discusión parece manifestar una posición personal en cuanto a la equidad de género. Tenemos la clara certeza de que Nannerl, María Anna Mozart, la hermana de Mozart, era una grandísima clavecinista. Pero también sabemos que no hay un solo testimonio de que compusiera o de que tuviera esas dotes creativas musicales como su hermano Wolfgang Amadeus. Y regresamos al nombre, Amadeus. ¿Otro mito u otra verdad? ¿Se llamaba Amadeus? No. Nuestro amigo se llamaba realmente Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart Pertl. Esa es una buena. ¿Cuál era el segundo apellido de Mozart? No le digan a nadie. Pertl. Pregunta como para juego de maratón. Pero bueno, el punto específico en el que deberíamos de detenernos es en el de Theophilus. Theos, Dios, Philos, amor, el amado de Dios. Pronto se germaniza hacia Gottlieb. El Gottlieb se queda un rato con él y cuando Mozart está haciendo sus primeras giras artísticas en Italia, aparentemente en el norte de Italia, un lugar en este momento al que le mandamos un saludo fraternal, entrañable, por lo que está sucediendo en esa zona precisamente de Italia, da algún concierto en algún palacio y alguien escribe en una gacetilla que estaba tocando ese niño y transforma el nombre de Gottlieb, es decir, el Teófilo pasó a Gottlieb, el Gottlieb lo convierten en Amadeus. A Mozart le gusta ese nombre, a su papá le gusta ese nombre y Mozart incluso lo traduce en un inicio al francés, Amadé. Así es que el Amadeus o Amédée viene de ese momento precisamente. Y ya que hablamos del padre de Mozart, de Leopold Mozart, viene otro de los mitos o verdades de la vida de este genio inigualable.
¿Fue Leopold Mozart de verdad un explotador de menores que llevaba a su hijo como un changuito en una suerte de circo itinerante para hacer exhibiciones del freak genial en todas las cortes europeas? No, absolutamente no. Leopold Mozart fue un hombre que detectó desde un inicio el talento monstruoso, la genialidad absoluta de su hijo y que como gran pedagogo musical que era, decidió concentrarse, dedicar su vida, sus esfuerzos a formar a ese niño, a transformar ese genio inigualable, inexplicable, porque eso sí no hay una explicación. Yo al menos no tengo la menor idea de cómo un individuo pudo escribir desde tan pronto esa música absolutamente superior y para muchos inigualable. Leopold lo detecta y decide transformar ese talento en un músico completo. Pero no había escuelas, no había becas, no había la opción de hacer esto, educación remota, en línea, no había Spotify, no había nada de eso. ¿Cómo lo puede hacer? Simplemente llevándolo en un carruaje por toda Europa para conocer los lugares donde se hace la música, para ir a las casas de ópera de Italia, para visitar el resto del imperio austrohúngaro, para ir a Francia, incluso para llegar al Reino Unido. En cada uno de esos lugares, Leopold tiene un plan para su hijo. ¿Y cómo lo financia? Justamente con estas exhibiciones de improvisación en el piano, en el violín, de vendarle los ojos, de todo ello. Pero decir que lo explotaba es una mentira total. Por el contrario, estaba tomando los medios existentes para a partir de ellos construir la más formidable educación musical del más formidable genio musical de la historia. Y me viene a la mente, ya que estamos hablando del Mozart niño, denme un segundo, algo que tristemente tiene relación con lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. ¿Es cierto, es mito o es verdad que Mozart sobrevivió a una grave epidemia en Europa? Pues sí, aquí la respuesta es que sí es cierto. Mozart sobrevivió a una de las tantas epidemias fuertes de viruela en la Europa central durante el siglo XVIII. Una epidemia que podía tener distintos matices, que a veces cobraba la vida de la víctima, a veces no, a veces los dejaba completamente desfigurados, picados con las cicatrices, a veces no. Mozart, a los 11 años aproximadamente, sufre de viruela, la ve muy difícil, pero sobrevive, para fortuna suya, pero sobre todo para fortuna de todos nosotros que amamos su música y que sobre todo amamos sus óperas. Mozart queda marcado por la viruela y esto nos lleva a otro mito y a otra leyenda que debemos contrastar con la verdad. Los pocos retratos de Mozart que hay, las representaciones gráficas que tenemos de Mozart, nos muestran a un chico que difícilmente se puede relacionar, o a un físico que difícilmente se relaciona con el que realmente tenía. Mozart era muy pequeño, poquitito más de 1,50 de estatura, la cara picada por la viruela, como les digo, la dentadura no particularmente buena como la de cualquier individuo de esa época. Así es que no estamos hablando de este niño angelical que de pronto vemos en los chocolates, en los paraguas, en los mamelucos, en los refrescos, en cualquier producto que se venda en la ciudad de Salzburgo. Salzburgo, miren, aquí ya me aparto de mi guía. Otro mito, Salzburgo y Mozart. Muy pocas ciudades en el mundo viven de tal manera a partir de la imagen de uno de sus ciudadanos. Ese es el caso de Salzburgo y de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero de verdad, este amor que hoy Salzburgo parece tenerle era correspondido por Mozart en su momento. Todo lo contrario. Si hay un lugar, una ciudad, una sociedad, un establishment que Mozart abominaba, justamente era el de Salzburgo. Lo consideraba, o la consideraba, una ciudad provinciana, hiperreligiosa, retrógrada, que ni siquiera tenía un teatro de ópera, llena de algunas tendencias banales, de yuppies, de millonarios que no tenían la sensibilidad que él buscaba. Él se sintió siempre aprisionado en Salzburgo y no paró
no cesó de luchar hasta lograr independizarse por completo de su padre, de su jefe, de su chamba, de su oficina, de su lugar natal y poder ir al lugar que quería, a la meca musical, artística y política tal vez de todo el mundo en ese momento, Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Es cierto que Mozart fue el primer freelancer de la historia en relación con la música. Yo me atrevería a decir que sí, por supuesto que es discutible. Me he peleado en redes sociales, me he peleado muchas veces, pelear quiere decir discutir, con gente que me dice que hay otros freelancers, que Händel lo fue a su manera, que muchos otros músicos lo pueden haber sido. Pero a mí me parece que a diferencia de todos ellos, Mozart fue el primer individuo vinculado con la música que de verdad arriesgó el pellejo económico, profesional de esa manera, cuando decide independizarse de su jefe, de su ciudad e irse a Viena con una mano adelante, con una atrás, en un momento en el que nadie se atrevía a ejercer la creación musical apartado de un trabajo remunerado, de una corte, de una iglesia, de un teatro, y Mozart se la juega con esta suerte de network, de grupo de amigos, de cuates músicos con los que se instala en Viena, bueno, que conviven con él en Viena y a partir de los cuales traza esta red que le permite sobrevivir, a veces espectacularmente bien en términos económicos, a veces muy mal. Ya lo veremos al hablar del mito ulterior en la vida de Mozart. Su vida fue siempre un vaivén económico muy peculiar. ¿Es cierto que Mozart revolucionó la ópera? ¿Realmente ese es el lugar que debemos darle a Mozart en la historia de la ópera? Yo diría que sí y que no. Hace unos días hablábamos de Verdi, Wagner, y hablábamos de cómo se había enfrentado, acercada cada uno al quehacer operístico. Wagner desde la teoría, desde de verdad tratar de transformar intelectualmente la ópera. Verdi desde una perspectiva más gregaria, colectiva, empática, nacionalista, pero cada uno a su manera transformó el género. A mí me parece que Wolfgang Amadeus Mozart fue un factor incluso más decisivo en la historia de la ópera que el propio Wagner o que el propio Verdi. ¿Por qué? Porque antes de Mozart, muy poco antes y durante el inicio de su vida creativa, la ópera estaba muy parcelada, muy encajonada. Existía la ópera seria, la ópera barroca, la ópera que trataba estos temas mitológicos a partir de una teatralidad muy pobre, de arias que no terminaban nunca, de gorgoritos, coloratura, todo esto. Y por el otro lado la ópera bufa, la ópera cómica, que era un poco la versión más indie, más underground de todo eso, una forma de hacer ópera que no tenía reglas tan fijas, pero que era un poco más chafona, más para el público popular, no para el gran establishment, no para el público verdaderamente intelectual. Lo que nuestro amigo hizo, lo que Mozart hizo, que sí lo convierte en un auténtico parteaguas de este género, es que Mozart entendió que la ópera es como la vida, exactamente igual, que hay momentos como este en el que tenemos situaciones adversas, complejas, afortunadamente en nuestro país, y esperemos que así siga siendo, y en el de los amigos que nos ven desde otros países, no trágicas, pero la vida tiene momentos trágicos, dramáticos, cómicos, irónicos, fársicos, satíricos, voluntarios o involuntarios, siempre revueltos. Siempre hay un momento de tragedia en el que hay una carcajada y siempre puede haber un momento de carcajada en el que haya una tragedia subyacente. Mozart entendió que eso se aplicaba en la ópera y que por lo tanto lo que podía, lo que debía hacerse para que la ópera fuera creíble, pero sobre todo para que los personajes de la ópera fueran personajes, personas y no arquetipos, moldes preestablecidos que no terminaban diciéndole nada a nadie, era justamente eso, adecuarlos, adecuar la música a esos personajes, a sus sensaciones, a sus conflictos, a sus vaivenes. Y esa fue la receta de Mozart. ¿Cuál fue? No hay receta. Su fórmula fue, no hay fórmula. Me sirve usar un elemento de la ópera seria, barroca, para caracterizar este personaje, esta situación en esta ópera. Venga, la uso.
Podría ser La Reina de la Noche, podría ser Doña Elvira en Don Giovanni, podría ser Fiordiligi en Così fan tutte en alguna de sus áreas. Venga, me sirve. Quiero generar una situación más cómica. Me parece que este personaje, este momento es chistoso, es chusco. Vamos a tomar elementos de la ópera bufa, de la ópera cómica. Y ahí está Despina, y ahí está Zerlina y Maceto en Così fan tutte y en Don Giovanni, respectivamente. Y venga, lo usamos. Quiero de pronto un personaje más emotivo, más real, más sosegado, más simple pero verdadero emocionalmente. Entonces tomo los elementos de la ópera de Gluck, de la reforma operística gluckiana. Quiero algo más cercano a la tradición popular germana, uso el Singspiel. Quiero algo más cercano al pueblo, a la zona más popular, puedo usar música popular. Es decir, Mozart se vuelve ecléctico, no. Se vuelve un hombre que toma lo que necesita. Pragmático sería una mucho mejor respuesta. Pero además con algo en mente que lo diferencia dramáticamente de los demás compositores que lo anteceden. Un hombre preocupado por el teatro al hacer ópera. Un hombre no que antepone el teatro a la ópera, sino que parece entender realmente que la esencia, el origen y la naturaleza de la ópera no es musical, es dramática, como dicta su verdadero origen. Y Mozart decide que lo que quiere es hacer teatro a través de la ópera. ¿Qué otra cosa podemos decir? No se acabaría. Podríamos estarnos aquí de verdad hasta que termine la cuarentena hablando de Mozart y de sus mitos y de sus verdades. Vamos a ver algunas más. Déjenme ver qué hora es. Son 6:22. Me quiero extender hasta las 6:40, 6:45 nomás. Si no nos da mucho tiempo, igual y para una de estas futuras transmisiones seguimos con la segunda parte de Mozart, mitos y verdades. Pero a ver, es cierto que su trilogía con Da Ponte es el punto más alto de la historia de la ópera. Híjole, aquí sí creo que hay que responder en términos muy personales. Yo me atrevo a decir que estas tres óperas que escribe con Lorenzo da Ponte, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte, son una de las cimas casi insuperables de este género, porque todo se conjunta y porque además aquí tenemos a dos mitos, a dos leyendas que trabajan juntos. Es decir, Mozart era un genio sin igual, que trabajaba solo, individual, como todo músico, pero que en Lorenzo da Ponte, Emanuele Conegliano, realmente, italiano, judío, converso al catolicismo, encuentra a un par, encuentra a otro genio, aquí en el terreno de la literatura. Y estos dos genios, que además se la pasaban bomba, que se divertían, ahora hablaremos un poco de eso, logran hacer una mancuerna, una dupla, un dream team operístico muy pocas veces igualado. ¿Acaso en el momento ulterior de Verdi, cuando trabaja con Boito para Otello y Falstaff, tenemos una mancuerna de esa naturaleza? O por supuesto, cuando Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal trabajan también juntos y crean obras insuperables dentro del repertorio germano. Y ahora nos acercamos a uno de los mitos o de las leyendas o de las verdades más cuestionables y difíciles de entender de Mozart. Mozart era un individuo sublime, que sentía que había sido tocado por Dios y que entraba en un trance religioso para escribir, o era un guarro, si nuestros amigos colombianos o a lo mejor algunos amigos españoles que se están desvelando y que sabemos nos están viendo se preguntan, guarro, corriente, vulgar, ¿cuál de estas dos cosas? ¿Era un payaso, como nos dicen en Amadeus, o era un individuo, o era un nerd que escribía música? La verdad es que estamos muchísimo más cerca de lo primero que de lo segundo. Mozart era un individuo muchísimo más común y corriente de lo que podemos imaginar. Y sabemos mucho de él porque hoy por hoy nosotros tenemos acceso a prácticamente todo lo que él escribió. Siempre hago esa broma. Es como si tuviéramos sus WhatsApps o sus mails y pudiéramos leerlos y pudiéramos ver qué dice, cómo se relaciona con la gente, qué dice la gente de él. Y sabemos que en efecto era un tipo bastante más parecido a nosotros.
o a algunos de nosotros, o a algunos de ustedes, no sé a quién le quede el saco. Un tipo más ligero, más light y más cool de lo que podríamos pensar. Un tipo alburero, bromista, profundamente escatológico, muy obsesionado con la sexualidad y con el erotismo, como muchos de ustedes, de nosotros, de todos. Eso era Mozart. Pero en el momento, en efecto, en el que la música jugaba, en el que se trataba de hacer música, de hablar de música, de juzgar la música, de escribir música, de hacer música, entonces sí el asunto se convertía en algo muy distinto. Nuestro amigo se volvía un personaje de una seriedad, de una concentración, de un profesionalismo totales. Es importante recordar que Mozart es y fue un hombre que trabajó desde los 5 años hasta el día de su muerte. De 1756 que nace a 1791, solo los primeros 4 años de su vida no trabaja. A partir de ese momento dedica todas las horas posibles de la vida a escribir música. Si no, díganme ustedes cómo en 30 y pocos años se pueden escribir 626 obras clasificadas. No lo puedo entender, yo tampoco. Es cierto que la obra de Mozart es misógina, es cierto que Mozart era misógino porque en La flauta mágica se trata tan mal a las mujeres, o porque en Così fan tutte se trata de demostrar que la infidelidad es femenina y no masculina. De nuevo, me parece un poquito forzado tratar de incorporar una noción de inequidad de género cuando la noción de equidad de género no existía. No me parece que Mozart fuera en su vida personal un hombre que no tuviera un trato amable y deferente hacia las mujeres. De hecho, fue un hombre invariablemente rodeado de mujeres. Toda la familia Weber, todas las chicas Weber tuvieron en uno u otro sentido que ver con él. Aloysia Weber, el amor de su vida; Constanza Weber, la hermana de Aloysia, su mujer, su compañera, su amiga; Josefa Hofer Weber, la chica que canta La Reina de la Noche; Sophie, la otra hermana, la mujer en cuyos brazos muere en el instante en el que su mujer está en otro lado y él expira en brazos de su cuñada. Cantantes, Nancy Storace, Ferrarese del Bene, la Cavalieri, en fin, hay muchísimas mujeres en la vida de Mozart que nos permiten aseverar que esta idea de un Mozart misógino no puede sostenerse. Hay otra gran leyenda, tal vez la más fuerte y la que todos conocemos. Mozart y Salieri. Nuestro pobre amigo Antonio Salieri, gran compositor, espléndido compositor de primer nivel, que tristemente ha pasado a la historia para mucha gente como un hombre que simplemente es famoso por haber denostado, agredido, bloqueado a Mozart, y no solamente eso, por haberlo matado, por haberlo envenenado y asesinado. No, la historia no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, hace menos de 3 años se descubrió una pequeña partitura, una cantata, creo que se llama Cantata a la salud de Ofelia, a la salud de Ofelia, a la salud recobrada de Ofelia, que fue escrita a la limón, a 2 manos, por Mozart y Salieri. Sabemos que se respetaban mutuamente de manera muy seria como profesionales. Sabemos que convivieron mucho. Yo incluso en la conferencia que tuve oportunidad de impartir en Salzburgo hace un par de meses sobre Mozart y sus amigos, incluí a Salieri en sus amigos, entendiendo que no era su brother, no era su carnal del alma, pero sí era, como nosotros los mexicanos decimos, una de sus amistades, porque de pronto nosotros tenemos muchas amistades y tenemos unos cuantos amigos. Yo creo que podemos incluir a Salieri en algún sentido en el círculo de algunas personas con las que Mozart tenía relación medianamente amistosa. Pero entonces, ¿de dónde viene la leyenda? ¿De dónde viene el mito de este odio? Salieri sabía que no tenía el talento de Mozart y seguramente eso no lo dejaba contento. Salieri sabía que Mozart había llegado a ser amante de Cavalieri, su alumna, y también amante suya. Eso no lo debe haber dejado contento. También sabemos que Mozart
no estaba nada contento al saber que Salieri tenía todo el poder, todo el reconocimiento por parte de José II, el emperador, y de todo el establishment, de todo el núcleo que rodeaba operísticamente al emperador austrohúngaro. Sabía que era el gran compositor imperial, el gran Kapellmeister de la corte vienesa, y que Mozart no lo era. Eso le debe haber generado a nuestro amigo un profundo malestar, porque Mozart sabía que él era Mozart. Mozart no era un tipo que iba por la vida sin entender su genio. Su padre le había hecho entender desde un principio que era un hombre superdotado y que tenía que exigirle al mundo que lo trataran como un superdotado. Esto genera a un Mozart, sí, un poco soberbio, un poco pagado de sí mismo, un poco petulante, un poco arrogante, sí, sí es cierto. Y le debe haber caído muy mal el hecho de que Salieri tuviera esa fama y ese reconocimiento que él no tenía. Pero ¿de dónde viene el mito? ¿De dónde viene el mito de Mozart y Salieri? Bueno, me parece que esto tiene que ver, entre otras cosas, con el final de la vida de Mozart, su insuficiencia renal, todo este asunto que se deriva de la fiebre reumática que tiene cuando es niño y que lo lleva a tener una insuficiencia renal terminal con la consecuente intoxicación que tiene por no poder eliminar todo lo que tendrían que eliminar sus riñones. Hay urosis, hay cetosis, hay una serie de padecimientos que nublan, enturbian, oscurecen su forma de ver la vida. Se vuelve pesimista, se vuelve deprimido, se vuelve paranoico en los últimos meses de su vida. Y ahí le viene la idea de que tal vez lo están envenenando, de que tal vez alguien lo está matando. Corte A. Mozart muere, pasan muchos años, muchísimos años, Salieri lo sobrevive 20, 30 años, Salieri de anciano muere con demencia senil galopante y nuestro amigo Salieri en su demencia senil total se le ocurre decir que él mató a Mozart. Un hombre en estado, insisto, de demencia senil, Alzheimer, lo que fuera, terminal. Junten estas dos cosas y entonces tenemos el caldo de cultivo para que Pushkin, ¿qué podría tener que ver Pushkin con todo esto? No me pregunten. Pero Pushkin, años después, gran poeta, dramaturgo ruso, dice, quiero escribir sobre Mozart y Salieri y sobre esta idea literaria de que pueda haber uno matado al otro, Salieri a Mozart. Corte a Rimsky-Korsakov, que encuentra este texto de Pushkin y dice, ¿por qué no lo musicalizo en una pequeña ópera? Y ahí se empieza a generar todo esto hasta que explota a nivel mundial con la obra teatral de Peter Shaffer a la que hicimos alusión en un principio y la película de Milos Forman. Y hoy parece ser que Antonio Salieri no fue más que un hombre que mató a Wolfgang Amadeus Mozart. Mentira absoluta y total. Y yo les pediría que, más que escuchar Mozart al término de esta charla, porque eso lo pueden hacer en cualquier momento, dense una oportunidad, entren a Spotify, entren a YouTube, pongan Antonio Salieri y van a darse cuenta de qué gran música escribí. Estoy pendiente de la hora para no prolongarme demasiado. A ver, es cierto que Mozart muere en la pobreza más extrema y que todos tenemos que lamentar que él haya corrido con una suerte tan miserable mientras que nosotros, bla, 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 bla. Tampoco. Mozart no murió en la miseria. Mozart no fue un tipo que tuviera que estar mendigando durante su vida para vivir, aunque tuvo momentos extremos en uno y otro sentido. Era un trabajador independiente y los trabajadores independientes a lo largo de la historia, de toda la historia pasada, presente y futura, díganme hoy si los trabajadores independientes no tienen, no tenemos, no tendremos un momento bastante adverso. De la misma manera, Mozart tuvo momentos favorables y momentos adversos. Llegó a ganar mucho dinero, llegó a no ganar nada de dinero, pero era un muy mal administrador. No era un tipo que tuviera su cochinito y que juntara su dinero para los momentos de vacas flacas. Había dinero, compramos una mesa de billar Constanza, compramos 6 cajas de vino, mandamos a los hijos a una escuela mucho más cara de la que podemos pagar. No importa, vámonos de viaje, etcétera, etcétera. Y cuando venían los momentos difíciles, cuando no había lana, cuando no había plata, cuando no había dinero, pues a pasarla mal. El final de la vida de Mozart es un final en donde hay cierta precariedad, donde Mozart tiene que pedir muchas veces dinero prestado a un hombre, hoy sabemos quién, Michael Puchberg, un amigo masón, que le presta dinero continuamente y que además
con una generosidad increíble, no se lo cobra y no se lo cuenta a nadie. Hay cartas duras, sí, hay que admitirlo, de Mozart, suplicándole un préstamo para librar la quincena. Sí, sí sucede. Y además pidiéndole que por favor no lo comente. Es muy triste que yo hoy se los esté diciendo a ustedes y que nosotros podamos saber todo esto, ya que la correspondencia, los WhatsApps de Mozart existen, todos tenemos acceso a ellos y podemos saber muchas más cosas de él que lo que nosotros quisiéramos que alguien supiera de nosotros mismos dentro de 200 o 250 años. Esto nos lleva, ya vamos a terminar un poco, a el punto, uno de los mitos más grandes. Mozart fue enterrado en una fosa común, como un delincuente, como un vagabundo, como un mendigo que encuentran tirado en la calle. No, tampoco. Mozart tuvo un entierro de tercera clase, como correspondía a su clase social. Me parece que en aquella época el culto, la manera en la que se relacionaban con la muerte era un poco distinta que lo que hacemos hoy. Y finalmente lo único que sucedió es que Mozart tuvo este entierro de tercera clase, donde estaba en una fosa colectiva, en tanto sus deudos juntaban el dinero para poder, tiempo después, exhumarlo y darle una sepultura individual. Lo que sucedió es que su esposa, Constanza, que no me cae bien, ya sería motivo de otra charla hablar de por qué al final no termina cayéndome bien. Se tardó más de un año, año y medio en regresar al Panteón, hubo remodelaciones en el Panteón, movieron tumbas, cuerpos, etcétera, y cuando regresó, pues señora, le dijeron con la pena, no sabemos dónde quedó el cuerpo de su esposo. Así es que entre eso y estar enterrado en una fosa común hay una gran diferencia. Me quedan dos o tres, pero vámonos nada más con dos. Digo, es cierto que la música de Mozart es fácil, accesible y que hace a los bebés más inteligentes. No, no y no. Eso de que hace a los bebés más inteligentes o menos inteligentes es una tontería suprema, a pesar de que se diga que hay estudios a propósito de ello. Todos hemos caído en eso. Yo a mis hijos, a mi esposa, a Maite, que está detrás de cámaras, es mi camarógrafa, iluminadora, floor manager el día de hoy, gracias Maite. Le ponía en la panza, en el vientre, mientras estaba embarazada, unos audífonos de un Walkman, sí, eran Walkman, con música de Mozart para que mis hijas Galia e Ivana, hoy ya muchos años más, pudieran escuchar a Mozart. Son inteligentes y son brillantes, pero no creo que se lo deban a eso. Hoy sabemos que no va por ahí. Pero el punto importante ¿es música fácil? Híjole, créanme que Mozart habría sido feliz en su vida de pensar que su música era considerada fácil y accesible, porque en su tiempo era todo lo contrario. Mozart no gustaba tanto porque consideraban que era música rara, extraña, ecléctica, complicada de tocar, complicada de escuchar. Así es que esta idea del Mozart fácil, simple y accesible, transparente, la música por donde tenemos que empezar, no era cierta en su época. Hoy, afortunadamente, su poder emocional, su poder persuasivo es tan grande que sí, funciona desde los primeros momentos de la vida. Pero estoy convencido de que uno tiene que ir caminando, avanzando, pasándola bien y pasándola mal en la vida para de verdad entender la profunda ayuda y la profunda compañía que la música de Mozart nos puede dar. Hay mucho más que se podría decir a propósito de este genio increíble, de este hombre que parece que logró hacer que menos fuera más. Un hombre que nace en el pleno barroco, en el final del barroco, pero que muy pronto, a través de un sentido de individualidad poderosísimo, un sentido de individualidad que me parece era alentado por la certeza de su genialidad, la certeza, la propia certeza de que él era un ser absolutamente superior. Es imposible tener un talento tan superlativo sin estar consciente de eso. Michael Jordan tiene que haber sabido y tiene que saber que es un deportista no normal. Lionel Messi tiene que saber lo mismo. Es decir, estos talentos extremos se perciben aun por su propio portador. Mozart lo entendió así y a través de un enorme valor, a través de una enorme convicción, a través de una enorme responsabilidad, profesionalismo y compromiso ciego, devoto, entregado a su arte, trascendió
su tiempo, trascendió su época, trascendió la estética en la que nace, en la que crece, para ir hacia otro lado, alentado por elementos como la masonería, por otra serie de factores, pero sobre todo, insisto, por su propia personalidad. A mi modo de ver, Mozart le da también una patada al barroco y empieza a andar hacia lo que será el clasicismo más claro, y no solo el clasicismo del que es un gran exponente, sino también perfila, a mi modo de ver, lo que será el pre-romanticismo, sin ese bellísimo camino que Wolfgang Amadeus Mozart abrió para todos. Beethoven, Schubert no habrían existido, y por supuesto la música sería muchísimo menos hoy. Estoy absolutamente convencido de que todos nosotros seríamos mucho menos sin nuestro amigo, sin este chico irreverente, antisolemne, guarro y también, sí, sublime, tocado por Dios. No sé qué entendamos por tocado por Dios. Un hombre que al mismo tiempo no parecía ser de este mundo y que por otro lado es uno de los seres humanos más terrestres, más aterrizados, más de carne y hueso que existen. Con esta creo que nos estamos ahora sí despidiendo. Yo les propongo que en estos días de sana distancia, de reclusión involuntaria y voluntaria, le den una buena oportunidad a Mozart. Escúchenlo. Mozart siempre tiene algo para nosotros. No hay que buscarle al azar, como si dijéramos bibliomancia. Agarren, busquen en un disco, busquen en la red cualquier obra, cualquier ópera de Mozart, y van a encontrar, van a escuchar, se van a dar cuenta de que ustedes, todos nosotros, estamos en la música de Mozart. La gran virtud de un genio como él es que, siendo un individuo, también fue, ha sido y será todos nosotros siempre. Los invito a que nos acompañen el próximo miércoles. Nuestra siguiente transmisión va a ser el próximo miércoles. Vamos a ver qué tema escogemos. Pueden sugerir a través de las redes sociales. En Facebook Hablemos de Ópera, en Twitter @gkleinburg. ¿Qué les late? ¿Qué les gustaría que pudiéramos tratar? Vamos a también buscar otras variantes para estas transmisiones de Hablemos de Ópera en casa. Y sí, también los invito a que, de la misma manera en que nos hacen el favor, me hacen el favor de seguir estas transmisiones abiertas, denos la oportunidad de ver si les interesa alguno de nuestros cursos. Ahora voy a postear el curso que arranca el jueves de la semana que viene, Shostakovich y su Lady Macbeth de Msensk, uno de los grandes compositores del siglo XX, fundamentales en el siglo XX, y una vida absolutamente fascinante. Si no conocen la vida de Shostakovich, de verdad vale la pena, creo que puede valer la pena, que me den la oportunidad de contárselas. Es una vida fascinante, una relación con el poder muy, muy fuerte, y un hombre que, como pocos, sufrió y padeció el hecho de ser un músico. Así es que gracias de nuevo, gracias a las instituciones y teatros que nos ayudaron a sumarse a nuestra transmisión, y nos vemos pronto en otra emisión de Hablemos de Ópera en Casa. Hasta pronto.